un momento en la historia cuando Dios estaba buscando a alguien que pudiera levantarse como referente para el pueblo, alguien que se pusiese en la brecha. Y no encontró a nadie. No encontró a nadie hasta que finalmente encontró a alguien. Pero este alguien no era aparentemente nadie especial. Era un niño. Era un niño. Y yo no sé si ustedes tienen la verdadera dimensión de lo que significa cuando Dios le habla a un niño. ¿Acaso muchos de ustedes la primera vez que escucharon la voz de Dios fue cuando eran niños? Y si hoy están aquí es porque respondieron a ese momento. Pero fue tan especial lo que ocurrió allí. Es algo tan especial cuando Dios le habla a una persona y no importa quién sea, no importa el trasfondo que tenga, no importa los años que tenga, que ese niño se convirtió en un profeta. Porque cuando Dios llama a una persona porque quiere usarla, porque quiere ponerla ante el pueblo, porque quiere usarla como mensajero, porque le llama a un compromiso, porque le llama a servir, cuando Dios le habla a una persona y esa persona está dispuesta a oír, algo especial ocurre. Nada vuelve a ser igual cuando Dios encuentra una persona que está dispuesta a oír y a responder a su llamado. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. ¿Tienen? Vamos a empezar en el verso 1. Y por favor, como les pido cada vez, después que leemos el texto, dejen por favor la Biblia marcada allí porque vamos a volver a ver algunos versículos en este contexto. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios se apague. Parece todo una metáfora de lo que estaba ocurriendo en Israel, donde no había revelación, donde Dios ya no hablaba. Y es como que la luz de Dios estaba por apagarse delante de aquel pueblo. Así ocurrió aquella noche, antes que la lámpara de Dios se apague en el templo. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate.
Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al muchacho. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Ustedes saben, Samuel no es un personaje famoso en la literatura evangélica. No sé si se han dado cuenta de esto. Aquellos que acostumbran a comprar libros, yo les hago el desafío que ustedes vayan a una biblioteca y encuentren un libro con una biografía de Samuel. Es muy difícil encontrarla. Casi nadie ha escrito biografías de uno de los hombres más grandes que tuvo la historia de Israel. Miren, se han escrito libros sobre tantos personajes bíblicos. Se han escrito libros, obviamente, sobre los apóstoles. Se ha escrito un libro sobre Jabes, que es un personaje ahí perdido. ¿Estoy pisando algo? ¿Estoy molestando con algo? Ah, gracias. Se ha escrito un libro sobre Jabes, que tiene un solo versículo por ahí en la Biblia. Y Samuel es un personaje central en la historia de la nación. Ustedes saben que Samuel es la bisagra entre el período de los jueces y la monarquía, porque Samuel justamente es el último juez y es el que unge al primer rey. Él es la bisagra en esa historia. Cuando en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo, creo que es Hechos capítulo 13, Pablo está dando un discurso en una sinagoga en Antioquía y él hace toda una historia de Israel y hace algo muy interesante. Algunos dicen que el primero que hace filosofía de la historia es San Agustín, pero en realidad Pablo hace algo muy interesante allí, que hace lo que se llama causación histórica. Para los que estudian historia, ustedes saben que la causación histórica no es solamente hacer un reconto de lo ocurrido, sino hacer un análisis sobre eso y hacer un análisis de por qué ocurrió lo que ocurrió. Y Pablo está haciendo una recopilación, un reconto de todo el Antiguo Testamento. Y en ese recorrido, recuerden que Pablo es un rabino, es un erudito, conocedor al dedillo, conocedor exhaustivo de la historia de Israel. Y él, cuando traza toda la historia de Israel, la traza, si ustedes leen ese discurso, van a ver que Pablo cuenta la historia del Antiguo Testamento hasta Samuel y desde Samuel. Es decir, Pablo hace con el Antiguo Testamento algo que nosotros hacemos en la historia, y es que contamos la historia hasta Jesús y desde Jesús. Para nosotros Jesús dividió la historia en un antes y un después. Bueno, Pablo consideraba que la historia de Israel se contaba hasta Samuel y desde Samuel. Hubo un antes y un después de Samuel. Es decir, no es un personaje cualquiera, es un personaje bisagra, crucial en la historia. Ahora quiero que miren un poquito el momento histórico en el que Samuel va a entrar en la escena. Porque llega en un momento tan crítico, es un momento de un colapso social. Y ustedes saben que cuando algo colapsa, cuando un puente o cuando un edificio colapsa, o cuando ha habido ¿se acuerdan cuando, por ejemplo, ocurrió el atentado a las Torres Gemelas? Llegó el momento cuando, a pesar de que eso estaba sostenido con columnas de acero, el colapso se produce cuando la estructura no puede soportar su propio peso. Y llega un momento cuando se dio el aviso, está por colapsar una de las torres, y colapsó. Ocurre después de los terremotos
que los cimientos son movidos y llega un momento cuando la estructura no puede soportar su propio peso. Y esto estaba ocurriendo, esto que puede pasar en el ámbito de la ingeniería, puede pasar en un edificio, se hablan de los colapsos financieros, pero un colapso social no es meramente una crisis. Y les digo esto por lo siguiente, presten atención. Un colapso se produce cuando no solamente las instituciones que sostienen una sociedad están en crisis, sino que ya no está en la crisis solamente la institución, sino que está una crisis en el modelo de la institución. No sé si ustedes han notado eso, pero ustedes están en un momento histórico muy importante como nación. Porque ya no está en crisis, por ejemplo, la familia. Antes decíamos, la familia está en crisis. Hoy lo que está en crisis no es la familia, lo que está en crisis es el modelo familiar. Antes sabíamos lo que era una familia, pero la familia estaba en crisis. Nosotros estamos en un momento donde se está desdibujando el modelo de lo que es una familia. Bueno, Samuel nació en un momento así. Por un lado había una tremenda crisis social. Si ustedes leen un poco el contexto, y no lo vamos a leer porque seguro lo conocen, solamente volvés unas páginas atrás y estás en el libro de Jueces. Recordad que Samuel es el último de los jueces y hay una frase que se repite en los jueces para mostrar que había realmente una crisis social, una crisis de autoridad y de gobierno, y se repite una y otra vez en el libro de los jueces y termina con esta declaración el libro de los jueces: no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, que el criterio por el cual se manejaba la comunidad en ese momento no era un criterio de bien o mal. No era un criterio para establecer qué está bien o qué está mal. Era un criterio de lo que cada uno juzgaba como bueno para sí. Lo que hablamos ayer, que cada uno tenía su propia verdad. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Era un estado de anarquía total. Había crisis social. Pero le voy a sumar algo más a esto. Había una tremenda crisis familiar. Ustedes fíjense que Samuel va a nacer en una familia donde su papá tenía 2 mujeres. Y eso que nosotros hablamos del Cana como un tipo que era muy espiritual, que todos los años iba a Silo a ofrecer sacrificio a Dios, porque en ese momento parte del mobiliario del tabernáculo estaba en Gabaón y el arca del pacto estaba en Silo, y como todo judío piadoso, el Cana iba a ofrecer sacrificios. Sin embargo, este hombre, que por un lado es tan piadoso, que va todos los años a ofrecer un sacrificio a Dios, por otro lado está viviendo una disfunción familiar que es totalmente repugnante a los ojos de Dios. Él tenía 2 mujeres y nunca Dios aprobó eso. Y si ustedes miran el registro bíblico se van a dar cuenta que aunque Dios no lo aprobaba, llegó a ser común la poligamia. Y todos los hombres que practicaron la poligamia tuvieron serios problemas. Y el Cana, el papá de Samuelito, tenía una mujer que se llamaba Penina y tenía otra mujer que se llamaba Ana. Es decir, Samuel nace en un hogar con un tremendo problema. Y tal vez no era muy diferente al hogar de muchos de nosotros. Porque había una persona allí que tenía hijos con el papá de Samuel, pero no era la mamá de Samuel. Es decir, que Samuel tiene hermanos que son hermanos, pero no son hermanos. Y hay un conflicto que surge entre la mamá de Samuel y la otra mujer que tiene su papá, porque su papá tiene una mujer que es la mamá de Samuel, pero tiene otra mujer que no es la mamá de Samuel. Y usted dice, ¿y esto cómo es esto? Bueno, la familia, el modelo de familia se había desdibujado. Así que hay crisis familiar, hay crisis social, pero tiene que sumarle a esto, hay algo más, porque un colapso no es meramente una crisis familiar, una crisis de gobierno, una anarquía social. También había una tremenda crisis espiritual. Lo hemos leído ahí en los primeros versículos del libro de Samuel. Fíjate cómo empieza, dice, la palabra de Dios era escasa.
Y si vos recorres la historia y recorres los libros de los jueces, te vas a dar cuenta que en 450 años, escúchame bien, 450 años, se habían levantado solamente 2 profetas. Era muy escasa la voz de Dios. Era muy extraño que alguien se levante como profeta de Dios. No había personas que se puedan levantar a hablar en nombre de Dios. Y Dios no le estaba hablando al pueblo. Dios les había dado la ley y ellos estaban desobedeciendo la ley. Es como si Dios le dijera, bueno, ya les hubiera dicho, ya les he dado la ley. Si no quieren hacer caso a lo que les he dicho, ¿para qué quieren que les siga hablando? Y Dios no le hablaba más. Y dice, la palabra de Dios era escasa en aquellos días. En el libro de Jueces solamente se menciona a Débora como profetisa y después se menciona a otro profeta de quien no se nos da el nombre. Es decir, en 450 años. Miren, nosotros tenemos un poco más de 200 años de historia como nación. 200 años de historia. Ellos tenían 450 años y en ese tiempo solamente se habían levantado 2 profetas. Imagínense que en toda la historia de Uruguay solamente se hubiese levantado un predicador. Es más o menos ese el promedio. Era muy escasa la voz de Jehová. Así que había crisis social, cada uno hacía lo que bien le parecía. Había crisis familiar, había hombres que adoraban a Dios como el Cana, pero que tenían 2 mujeres. Había una disfunción familiar. Por otro lado, había una tremenda necesidad y una tremenda crisis espiritual. Pero sumado a esto, había una evidente crisis moral. Imagínense que que Elí era el sumo sacerdote, era el referente espiritual de la nación. Y la Biblia dice que los hijos de Elí, los hijos del sumo sacerdote, traían mujeres prostitutas y se prostituían allí en la puerta misma de donde estaba el santuario, donde estaba el arca del pacto. En el lugar más sagrado que Israel tenía, en la puerta mismo de lo que era para ellos el templo en ese momento, en ese mismo lugar de la casa de Dios, ellos estaban practicando la prostitución. En medio de todo ese contexto de crisis política, de anarquía social, de crisis familiar, de crisis espiritual, de crisis moral, crisis religiosa, en medio de todo eso, Dios va a llamar a un hombre para que se ponga en la brecha, para que se levante como su mensajero para traer un mensaje al pueblo, para ser el referente de lo que Dios esperaba que sea un siervo, un hijo de él. Y el contexto lo hemos leído, la historia ustedes la saben, ustedes recuerdan que todo esto surge en el contexto de Ana, una mujer piadosa, temerosa de Dios, amaba a Dios, pero ella no podía tener hijos, y ella le pedía a Dios por tener un hijo, y ella hizo un voto delante de Dios y dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar para ti, y todos los días que viva será tuyo. Y ocurrió que ella trajo esta petición al templo. El mismo sumo sacerdote no la entendía, pero ella, dice la Biblia, que clamó delante de Dios y Dios oyó su oración. Y halló después de esto, al volver a su casa, que quedó embarazada. Y de ese embarazo nació un hijo al que llamó Samuel. ¿Y cómo sigue la historia? Bueno, ella había prometido a Dios que ella iba a consagrar ese niño. Y dice la Biblia que después que destetó al niño, había un hermano que leía y decía, ¿cómo habrá amado a Ana al Señor que detestó al niño? Hay que leer muy bien, no es que detestó al niño, ¿no? Había otro que leía en Génesis, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, pero leía mal y decía, por tonto dejará el hombre a su padre y a su madre. Así que hay que leer muy bien. No dice que detestó al niño, dice que lo destetó. Es decir, después del tiempo de amamantarlo, llegó el momento cuando ella lo fue a consagrar a Dios. Y usted dice, bueno, pero ¿y a qué edad más o menos ocurrió esto? Es muy probable que más o menos el tiempo de amamantar a un niño era más o menos 3 años. No era tan poco como ahora. Ahora, imagínese
a los 3 años, llevarlo a Samuelito al templo. ¿Hay un niño de 3 años aquí? No hay ninguno, allá hay uno. ¿No? 4, bueno, pero más o menos, ahí estamos. 3 años. Imagínense. ¿Por qué digo esto? Porque el texto, si ustedes leen, el capítulo anterior, dice que cuando Ana fue a llevar el niño al templo, capítulo 1, verso 24, dice, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros. Posiblemente, dice un escritor allí, es que ella llevó 3 becerros por los 3 años que ella no subió al templo. Después que ella tuvo a Samuelito, no subió más al templo que estaba en Silo por 3 años mientras amamantaba al niño, y después al tercer año, o posiblemente el cuarto año, después que pasaron 3 años, subió a Silo y llevó un becerro por cada año que no había ido. Así que más o menos Samuelito tiene que tener 3 años, 4 años. Y allí se quedó en la casa de Dios. Y dice el relato bíblico que Ana todos los años, cuando subía al templo, visitaba a su hijo Samuelito y le llevaba un efod. Es decir, era la vestimenta del sacerdote. Miren el capítulo 2. Dice el verso 18, capítulo 2, verso 18. Y el joven Samuel ministraba en presencia de Jehová vestido de efod. Usted dice, ¿pero qué? Un niño está jugando a ser sacerdote. Un niño que le hizo como una especie de túnica, como usaba el sumo sacerdote o como usaba el sacerdote. Y dice el verso 19, y le hacía a su madre una túnica pequeña que le traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer sacrificio. Y esto lo iba haciendo cada año. Como es una etapa donde los niños crecen mucho y crecen rápido, entonces obviamente todos los años la túnica le quedaba, el efod le quedaba corto, y entonces al año siguiente su mamá le traía alguno nuevo. Y pasó 1 año, 2 años, 3 años, pasaron por lo menos 5 años, porque si seguís leyendo, dice el verso 24, verso 21, visitó a Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. O sea que si ha tenido 5 hijos más, por lo menos han pasado más o menos 5 años. Así que si Samuel fue llevado al templo cuando tenía 3 o 4 años, y ya ha tenido 5 hermanitos, es decir, han pasado 5 años más o menos Samuelito tiene en este momento de su vida unos 8 o 9 años. ¿Está siguiendo la cronología? Sí, todavía es un gurí, es un pibe, es un chico. Y ocurrió algo. Cuando él tenía más o menos 8 o 9 años, él estaba viviendo en la casa de Elí. Imagínense, Ana lo trajo y se lo dejó ahí. Es el sueño de muchas madres, ¿no? Cuando el niño se porta mal, lo llevamos al templo y lo dejamos ahí, y que los pastores se arreglen. Se lo dejó ahí. Tal vez a ella habrá pensado, con los problemas que yo tengo en mi familia, que Penina la ridiculizaba por su condición, que tenía todo este litigio, 2 mujeres compartiendo un esposo. En medio de toda la decadencia que había en la sociedad, ella habrá pensado, el lugar más oportuno para que un niño se críe será la casa de Dios. Lo que ella no sospechó, que ese era uno de los peores lugares para estar. Porque ahí estaba el viejo Elí, que ya estaba entregado, estaba agotado, ya estaba en la etapa final de su vida, y sus hijos, que eran unos malandras, que como ya hemos contado, se traían prostitutas a la misma casa de Dios. Así que imagínense, el viejo Elí va a ser de abuelo de este niño, y los que van a ser de tíos son nada más ni nada menos que los hijos de Elí, hombres inmorales y corruptos. Y en medio de todo eso está este niño, 8 años. Ya tiene 8 o 9 años. La casa de Dios ahí en Silo era simplemente una tienda, algún lugar pequeño, donde había un lugar dispuesto, donde estaba el arca del pacto. Era el único mobiliario que había ahí. El resto del mobiliario del tabernáculo estaba en Gabaón.
Y había un lugar donde dormía Elí, el sacerdote, y había dispuesto como otro lugar donde dormía Samuelito. Y dice la palabra de Dios, como hemos leído en el texto, que una noche Samuelito se acostó. Y ahí está Samuelito en la cama, y una voz lo despierta. Y le dice, Samuel, Samuel. Y Samuel se despierta y dice, es el abuelo que me está llamando. El viejo se está llamando, Elí. Entonces se levanta y va y lo despierta al abuelo. Dice, abuelo, Elí, vos me llamaste. Y el viejo dice, no, yo no te llamé. Andá, acostate. Tal vez, ¿qué habrá pensado Elí? Porque vieron que los niños por ahí sueñan y se despiertan llorando y creen que están viviendo una realidad que no es un sueño. Y lo vino a despertar y Elí dice, no, yo no te llamé, andá, acostate. Y Samuelito va y se acuesta de nuevo. Y otra vez se duerme. Y otra vez una voz lo despierta que le dice, Samuel, Samuel. Y se despierta el niño otra vez y dice, el abuelo me está llamando de nuevo. Y otra vez va para allá. Y lo despierta otra vez y le dice, Elí, me llamaste, heme aquí. Y el viejo dice, pero yo no te llamé, andá, acostate otra vez. Y va y se acuesta otra vez. Y se vuelve a dormir. Y otra vez una voz lo vuelve a despertar. Y el viejo habrá estado pensando que el niño estaba soñando. Y el niño a lo mejor habrá estado pensando, el abuelo por ahí se pierde, a lo mejor me llama, después me dice que no me llamó. Entonces otra vez va para allá. Y dice, heme aquí, acá estoy. Y otra vez lo vuelve a despertar. Ahora, estaban tan desacostumbrados a que pueda ocurrir un hecho sobrenatural. Era algo tan extraño, como les dije recién, habían pasado más de 400 años, la voz de Dios era escasa, era algo tan extraño que ni por asomo se le había ocurrido a Elí que podía estar ocurriendo que Dios le hable a un niño. Y cuando ocurre esto por tercera vez, Elí dice, ¿no será que Dios le está llamando a este niño? Y entonces le dice, mira, vamos a hacer una prueba. Vos andá y acostate. Y si volvés a escuchar que alguien pronuncia tu nombre y otra vez te dice Samuel, Samuel, vos tenés que decir esto. Y el viejo le enseña al niño exactamente lo que tiene que decir. ¿Qué le dijo? Vos tenés que decir esto. Habla, Jehová, porque tu siervo oye. Entonces, y el niño dice, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Y allá se va Samuelito memorizando lo que tiene que decir. Habla, Jehová, que tu siervo oye. Y va y se acuesta de nuevo. Y ahí se queda en la oscuridad. Ahora no se quiere dormir. El momento más importante de la historia, no se va a dormir. Y ahí está, no sé si se durmió o no se durmió. Pero mientras él está ahí en la oscuridad, dice el texto algo que no sabemos qué es lo que es. Pero hemos leído el texto, dice que Jehová vino y se paró a la puerta. Wow. No sé si habrá sido un resplandor que percibió Samuel, no sé qué es lo que fue. Porque dice, Jehová se paró a la puerta y otra vez llamó al niño y dijo, Samuel, Samuel. Fue tal el susto que se agarró Samuel. O más bien el temor que esto le dio, que se olvidó lo que tenía que decir. No sé si se olvidó o es que le dio tanto miedo, porque el viejo Elí le había dicho, vos tenés que decir, habla Jehová, que tu siervo oye. Pero Samuel no se animó a decir eso. No se animó el niño a pronunciar el nombre sagrado de Jehová. Fue tal el temor de saber que Dios está en mi pieza. Dios se ha acercado a hablarme. Y él tenía que decir, habla Jehová. Y él solamente dijo, habla, que tu siervo oye. Sus labios no pudieron pronunciar el nombre sagrado de Jehová. Yo no sé si alguna vez has tenido una experiencia de estar un momento con Dios y sentir que Dios está en tu pieza. Que Dios está ahí con vos. Es algo que infunde tanto temor
Y Samuel le dice, habla que tu siervo oye. Y entonces Dios le habla. ¿Y saben lo que ocurrió? Ese niño que se fue a acostar como todos los niños que dan vuelta para dormir, que parece que escucha que alguien le habla y de realidad Dios le estaba hablando. Lo interesante de esta historia es que ese niño se fue a dormir como un niño, pero al otro día cuando se levantó era un profeta. Dios había levantado una persona. Alguien se paraba por primera vez en 400 años en la brecha. Alguien se paraba como referente para hablar, denunciar y predicar el mensaje que Dios tenía que comunicar a esa comunidad. ¿Y saben qué? No era un viejo experimentado como Elí, no era un hombre de guerra como Saúl, no era un hombre fuerte como muchos de los jueces que le habían precedido. Era simplemente un niño. Ahora vamos a parar ahí la historia. Y yo quisiera solamente de todo esto que nosotros hemos recordado y que ustedes lo saben muy bien, sacar un puñado de reflexiones, 4, 5, 6 reflexiones breves, que tal vez te pueden servir para aceptar el desafío cuando sabes que Dios te está hablando y Dios te está llamando. Y si lo quieren lo pueden anotar, así después lo pueden recordar. Y la primera lección de este momento del niño profeta, la primera lección que yo pondría sería así. 1. La fidelidad que Dios demanda es a pesar de las circunstancias. La fidelidad que Dios demanda es a pesar de las circunstancias. ¿Por qué? Porque Samuel, lo mismo que mencionamos los otros días de Ezequías, tenía todo en contra. Él no tenía una familia buena, no tenía una familia ideal. No nació en el mejor momento de Israel. Si hubiera alguien que podría haber dicho, bueno, al final he visto tantos malos ejemplos en la iglesia, mire, si alguien podría haber dicho eso, hubiera sido Samuel. Había visto tantos malos ejemplos en la misma casa de Dios, de los mismos hijos del sacerdote. Pero saben, el siervo de Dios se forma con esa fidelidad cotidiana, con esas pequeñas fidelidades de todos los días. Una fidelidad que me lleva a que yo estoy comprometido con Dios más allá de las circunstancias. Que no me quedo excusándome en los malos ejemplos que he visto. Que no me quedo buscando una excusa en la familia que me tocó. Sino que a pesar de todo eso, yo estoy dispuesto a recibir la voz de Dios, a escucharla, a obedecerla, a aceptarla y a proclamarla. Y esto fue lo que ocurrió con Samuelito. Hubiera sido para nosotros hoy, si él hubiera vivido hoy, él hubiera sido el mejor candidato para un psicólogo. Imagínense, un chico que no se crió con su mamá. A los 3 años ya no estaba con su mamá. Estaba viviendo con un hombre que hacía de abuelo, que si ustedes miran el relato bíblico, un hombre totalmente permisivo, y los muchachos que hacían de tíos eran totalmente un mal ejemplo. Donde su papá tenía, quien era su papá, el Cana, tenía otra mujer y tenía otros hermanos por parte de otra mujer, de la otra mujer. ¿Sí? Toda una disfunción que le podría haber significado la mejor excusa para que Samuel no haya sido un verdadero hombre de Dios. Miren, Jean-Paul Sartre, que casi es una profanación mencionarlo en un contexto tan sagrado, tipo totalmente profano. Alguien dijo que aún un reloj parado está en lo cierto 2 veces al día. Y a veces aún gente que no ha sido cristiana, a veces ha dicho cosas, aún como un reloj parado, a veces ha estado en lo cierto. Una vez Jean-Paul Sartre dijo, un hombre es
lo que él hace con lo que otros hicieron de él. El hombre es lo que él hace con lo que otros hicieron de él. Porque en definitiva yo termino siendo lo que yo voy forjando con mis decisiones, a pesar de lo que otros hicieron de mí. Puede ser que aquí hay personas que no tuvieron una experiencia como la de Samuelito, que Dios te habló cuando era niño, sino que fuiste abusado cuando eras niño. Que alguien no te despertó con una voz como la que sintió Samuel, que Dios le hablaba. Que alguien se estuvo aprovechando de tu infancia, de tu inocencia, de la confianza que propicia un entorno familiar. Y tal vez alguien muy cercano a la familia, alguien aprovechó de eso. Y te quemó la inocencia. Tal vez tu papá tuvo otra mujer. Tal vez tienes otros hermanos que no son hijos de tu madre como Samuel. Y tal vez pensaste que todo eso es suficiente argumento para pensar que vos no sos una persona a la que Dios puede usar. Pero lo único que Dios está esperando de vos es lo que esperaba de toda la gente en su tiempo, en el tiempo de Samuel, y no lo encontró. Y lo encontró en un niño: fidelidad. Porque, ¿sabe? Ese niño de 8 años se tuvo que parar delante del viejo Elí y decirle lo que nunca nadie le había dicho. Y se lo dijo. Porque Dios le dijo a Samuel: le tenés que decir a Elí que yo voy a juzgar su casa. Y al otro día el viejo Elí le dijo a Samuelito: Dios te habló, decime lo que te dijo. Y la Biblia dice que Samuel le dijo todo y no se guardó nada. Fiel. Hay que bancarse, pararse frente a un viejo, un abuelo, y decirle eso. Así que primero, la fidelidad que Dios demanda es a pesar de las circunstancias. Segunda, otra reflexión, otra lección de la vida de Samuel. Anotamos otra. La vida espiritual, podemos ponerlo así, la vida espiritual se construye delante de Dios. Es una disciplina que se construye delante de Dios. Hay una frase que se repite, si quieren anoten estos textos, no lo vamos a leer todos. 2:18, por ejemplo. Miren 2:18, dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. 2:21, al final dice: Samuel crecía delante de Jehová. 2:26, y Samuel era acepto delante de Jehová. Capítulo 3, verso 1 dice: y Samuel estaba delante de Jehová. Hay una frase que siempre se repite de Samuel, que él estaba delante de Jehová. Que todo lo que él vivía, lo vivía delante de Jehová. Y sabes, este es un principio muy importante. La espiritualidad es algo que se construye delante de Dios. Es como yo vivo delante de Dios. Se construye delante de Dios, aunque yo esté en público. Hay una tentación muy fuerte de convertirnos en actores cuando queremos vivir la fe. Jesús advirtió mucho de esto a los discípulos, especialmente en Mateo capítulo 6. Le dijo: tengan cuidado de no ser hipócritas. ¿Y el hipócrita qué era? El hipócrita era un actor. Era alguien que representaba un papel, pero él no era en la realidad. Es decir, él mostraba ante los otros a alguien que él en realidad no era. Y siempre está el peligro de convertirnos en actores. Sin embargo, Samuelito era una persona que vez tras vez el texto bíblico dice: y él estaba delante de Jehová. No sé si esto está mostrándonos que él tenía conciencia de que estaba en presencia de Dios. Pero recordá esto: la vida espiritual es una disciplina que se construye en la presencia de Dios, teniendo conciencia de la presencia de Dios. El día que pierdas conciencia de la presencia de Dios en tu vida, va a desaparecer el temor en tu vida. Y va a desaparecer con ello la fidelidad. Tercer principio. Nunca, anota esto, nunca, escucha esto. ¿Me escuchan los que están atrás? Anota esto. Nunca se es demasiado chico
para empezar a servir a Dios. Me llamó la atención ese texto que hemos leído, lo leímos en el capítulo 2, en el capítulo 3, dice, y ministraba Samuel a Jehová. Me estás cargando. ¿Cómo que ministraba? Un chico de 8 años va a ministrar a Dios. ¿Qué hacía Samuel? Y bueno, el viejo Elí lo tenía ahí para limpiar las lámparas. Eso se alumbraba con aceite. Y cuando la mecha ya no servía, había que limpiar. Y un trabajo que nadie quería hacer, menos los hijos del viejo Elí se van a poner a limpiar las mechas. No sé si habrá hecho esto Samuelito. Correr las cortinas de esa casita, de esa tienda, de esa capa, que era la casa de Dios. Y correr las cortinas. Y tal vez juntar el aceite y ponerlo y poner el trabajo de echar el aceite en la lámpara, o de limpiar las mechas, o ayudarle a juntar leña para el sacrificio. Tal vez los trabajos menores, pero aún esos trabajos que parecen tan insignificantes, Dios los tomaba como un servicio para él. Y la Biblia dice, y ministraba Samuel a Jehová. Y era un niño. Nunca se es demasiado pequeño para servir a Dios. ¿Cuántos años tenés que esperar para empezar a servir a Dios? No, yo que voy a servir, no, que voy a trabajar, no, que voy a ir a una campaña, no, yo no puedo salir todavía, no puedo hablarle del Señor a otro, no puedo salir a entregar un folleto. Eso es para los más grandes. Y tal vez agregaría algo a esto. Ningún trabajo es pequeño cuando se hace para un Dios grande. Poner un bulón en esta carpa, doblar una lona, sellar un folleto, entregar un folleto, ayudar a limpiar los baños en tu iglesia. Eso es servir a Dios. Ningún trabajo es pequeño cuando se hace para Dios. Y ninguno de los que estamos aquí, por pequeños, y veo que hay chicos muy chicos aquí, ninguno de nosotros es demasiado pequeño para servir a Dios. Samuelito lo hacía con 7, 8, 9 años. Otro principio para anotar. ¿Qué? No se levantó 3, 4. ¿Este es el cuarto? Anota esto. Nunca menosprecies a un niño. Nunca. Vos no sabés lo que Dios puede hacer con un niño. Algunos de ustedes hoy son pastores. Algunos de ustedes están sirviendo a Dios. Dios les está utilizando porque le respondieron a Dios cuando eran niños. Yo nunca me voy a olvidar que Dios me habló cuando yo era un niño. Nunca menosprecies a un niño, porque el niño de hoy puede que sea el profeta de mañana. Nunca es tiempo perdido el tiempo que se invierte en un niño. Le digo esto especialmente a las madres que están aquí. ¿Saben qué? Yo soy muy bendecido por estar acá. Vamos con mi esposa comentándonos cosas de todo lo que vamos viendo. Nosotros estamos aquí, nos movemos entre ustedes, los observamos. Y ustedes son de tremenda bendición para nosotros. Y algunas de las cosas que yo he ido viendo en ustedes, no solamente por todos los ministerios que como iglesia hacen, de cómo sirven, de todo lo que significa esta movida, hay cosas que ustedes hacen que yo no las podría hacer de ninguna forma en mi país. Y me da pena que nosotros hemos perdido tantas cosas frescas que ustedes tienen. Y una de las cosas que me llamó la atención es ver que en un evento como este para jóvenes vienen padres con niños. Y algunos de ustedes a veces sienten incomodidad en la vida por estar renegando con un niño. Y algunas madres que están aquí se sienten culpables porque cuando han tenido niños han tenido que dejar de hacer tareas en la iglesia y piensan
que a lo mejor no podrían estar haciendo otro trabajo, o podrías estar ganando dinero con una profesión, o podrías estar sirviendo al Señor, y lamentablemente, y a veces pongo eso entre comillas, estamos diciendo, lamentablemente no puedo hacer todo eso porque tengo que criar un niño. Te pregunto, ¿hay algo más importante que puedas hacer? Ese chico que te lleva tanto tiempo, que a veces no te deja dormir de noche. Ese niño que te lleva tanto tiempo que no te deja tiempo para hacer otras cosas. Que no te deja tiempo para, entre comillas, servir al Señor. Puede ser que ese sea el Samuelito que Dios está preparando. Ese no es tiempo perdido. Nunca nunca cedas a esa tentación astuta de pensar que es perder el tiempo lo que se le da a un niño. Nunca menosprecies a un niño. Para Nietzsche el modelo era el superhombre. Para Jesús el modelo era el niño. Él puso un niño en medio de los discípulos y les dijo, mire, así tiene que ser. Este es el modelo. Y a menos que no sean como un niño, olvídense del reino de Dios. Olvídense. Uno más. 4, 5. Una reflexión más. Y esto está muy relacionado a lo que dije recién. Lo pondría como un apéndice. Y especialmente para animar a los maestros de escuela dominical que están aquí. Anota esto. Dios habla a los niños. Yo sé que esto es muy, muy obvio, pero anótalo. Dios le habla a los niños. Dios tiene para un niño el mensaje que no tiene para un viejo. El mensaje que no le podía dar a un hombre como Elí, lo guardó para un niño. Dios le habla a los niños. Algo más. 2 más, 1 más. Y otro para terminar. ¿Esto es qué sería? ¿Número 6? ¿5? 6. Bueno, el que dijo 5 se perdió alguno. Es que Dios le habla a los niños, no le habla a los viejos. No sé si se perdió alguno. 6. Estorbar la fe de un niño merece el castigo más duro. Una de las sentencias más duras que Jesús pronunció fue para aquellos que vayan a quemar la fe de un niño, que vayan a hacer tropezar la fe de un niño. Y escúchenme, algunos de los mayores que están aquí, tal vez algunos de ustedes son abuelos, algunos de ustedes son padres, algunos de ustedes tienen hermanos menores, algunos de ustedes son maestros de adolescentes, algunos de ustedes son maestros de niños. Nunca olvides, siempre hay 2 ojitos que ven y hay 2 oídos que escuchan. Dios nos libre de decir, hacer cosas, decir cosas, de tener actitudes que vayan a quemar la fe de un niño, que vayan a hacerle tropezar en su inocencia, en su pasión, en su asombro de Dios. A veces los líderes no tienen idea. ¿Se acuerdan cuando David suspiró y dijo, claro, estaba cerca del estanque del pozo donde él había tomado agua cuando era chico, cerca del pozo de Belén, y dijo, ¿cómo me gustaría tomar agua del pozo? Y unos soldados suyos lo escucharon y fueron y arriesgaron su vida y se metieron entre las filas del ejército de Saúl y sacaron agua del pozo y se la trajeron. Y cuando le trajeron el agua, David tomó conciencia de que estos hombres habían tomado demasiado en serio algo que simplemente él lo había dicho sin pensar. Y no quiso tomar el agua y la derramó en tierra. ¿Se acuerdan de esa escena?
Ahora, ¿te das cuenta cómo la gente que está a nuestro alrededor a veces toma, y más si es un niño, toma muy en serio cosas que a veces nosotros decimos de manera muy liviana? Dios nos libre de que nuestra tibieza, nuestra mediocridad, nuestra inconstancia para asistir a las reuniones o para servir, o nuestras palabras, vayan a ser un estorbo para la fe de un niño. Y en último lugar pondría esto. Dios solamente le habla a los que están dispuestos a oír. Fíjense que Dios lo llamó 3 veces a Samuel. En realidad lo llamó 4, pero lo llamó 3 veces. Lo llamó una vez, lo llamó otra vez, lo llamó la tercera vez y no le habló. Solamente le habló cuando Samuel dijo: estoy dispuesto a oír. ¿Sabe? Porque Dios no está obligado a hablar siempre. Y nunca olvides esto: Dios no siempre habla. Es una presunción que nosotros tenemos de que a veces nosotros escuchamos la voz de Dios y no tomamos un paso de fe y de obediencia pensando que total Dios está obligado a volvernos a hablar. Y a veces Dios nunca más vuelve a hablar de la misma manera. Eso le pasó a Saúl. Por eso cuando hay el texto del libro de los Salmos que más se repite en el Nuevo Testamento es uno que dice así: si oyeres hoy su voz, no te hagas el sordo. Esa es versión popular. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. Porque Dios no siempre habla. Y Dios habla a los corazones que están sensibles y están dispuestos a oír. Se fue a la cama como un niño. Al otro día era un profeta. Algo había pasado esa noche. Dios había hablado. Y sabe, cuando se conectan estas dos cosas, un Dios que habla con un corazón que escucha y obedece, algo grande ocurre. Si vos lees el texto, termina diciendo el libro de Samuel, ahí el capítulo 3, dice que Samuel creció y no dejó caer a tierra ninguna de las palabras. Y termino leyendo este texto. Dice capítulo 3, verso 18. Verso 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, del sur al norte, todo Israel conoció, desde el norte al sur, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Ahora, imagínense, el contexto anterior dice que en Israel nadie se ponía de acuerdo, cada uno hacía lo que bien le parecía. En 400 años, en lo único que la nación se puso de acuerdo era en una sola cosa. Cuando lo miraban a Samuel todos decían lo mismo: este es un hombre de Dios, este es un profeta. Este es el hombre que Dios ha levantado para la hora. Y mi querido, Dios sigue buscando un niño. Hay muchos Samuelitos aquí. Los bendigo en el nombre del Señor. Qué bueno que estén acá. Veo un Samuelito asomado allá arriba, en el brazo de su padre. Veo niños, adolescentes, jóvenes. ¿Sabe? Nada de eso es un impedimento para Dios. No importa tu familia, tu pasado, no importa tu edad. Dios está buscando a alguien que esté dispuesto a vivir para Él. ¿Saben? Por allá en el año 110 de la era cristiana, Ignacio de Antioquía fue condenado ad mortum por el Imperio Romano. Eso significó que lo fueron a buscar a Antioquía de Siria y con un piquete de soldados lo trajeron a Roma
para que en un evento donde había gladiadores y donde se juntaba toda la gente, él iba a ser largado a las fieras. Y cuando Ignacio de Antioquía le llegó ese día, él termina de escribir en ese contexto su séptima carta, en la cual él alienta a los hermanos a ser fieles. Y llegó el momento cuando él fue sacado a la arena del circo romano. Y ustedes saben que cuando llegaba ese momento se le daba la oportunidad de abjurar de su fe, y él tenía la oportunidad de renunciar a su fidelidad a Dios. Y entonces el mensajero del emperador, su verdugo en ese caso, le concedía la posibilidad de decir sus últimas palabras. Y le preguntaba si él estaba dispuesto a retractarse de su fe y negar a Jesucristo. Y en ese momento Ignacio de Antioquía, mientras todos trataban de hacer silencio y trataban de escuchar, pensando que este hombre iba a renunciar a su fe, él empezó su última declaración diciendo: lamento profundamente. Y tal vez todos pensaban que él iba a decir: lamento profundamente haber seguido a Jesucristo, me arrepiento. Y él dijo: lamento profundamente tener una sola vida para darla por Cristo. Estaba diciendo de otra manera: si tuviera otra vida, la volvería a dar por la misma causa. Esa fue la gente que forjó la fe cristiana. De ahí venimos nosotros, esa es nuestra herencia. Esos son los hombres que a través de la historia se pusieron en la brecha. Hombres que entendieron lo que era jugarse por Dios. Por eso quiero decir a todos los samuelitos y las samuelitas en esta mañana: no tengas en poco tu vida delante de Dios. A Dios no lo condiciona absolutamente nada de tu vida, ni siquiera tu edad. Puede ser que le estoy hablando a un niño de 6, 7 años, 8 años esta mañana, o a un hombre que está diciendo: bueno, para mí mi edad es una condición porque yo ya soy una persona vieja. Nada de eso importa. Hoy lo que importa es cuántas personas están dispuestas a decir como Samuel: Señor, yo estoy dispuesto a recibir tu palabra y estoy dispuesto a comprometerme con ella. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, gracias te damos por poder recordar una historia que la aprendimos cuando éramos niños. Y algunos de nosotros ya después de muy grandes seguimos estremeciéndonos frente al poder de un Dios que se inclina a hablarle a un niño, que se digna a hablar a un niño y que está dispuesto a levantar a un niño. Cuando no hay un hombre que se quiera jugar, Dios se va a fijar en un niño, porque todo lo que Él necesita es alguien que esté dispuesto a pararse, a ponerse de pie, a tomar la bandera, a tomar la causa, a recibir la palabra, a jugarse con esa palabra, a compartir esa palabra y a vivirla. Señor, gracias te damos por este ejemplo que nos infunde hoy inspiración y nos desafía a vivir una vida de fidelidad, de compromiso y de obediencia. Gracias te damos por tu palabra y oramos que tu Espíritu Santo pueda germinar esta semilla en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.